Bueno, buenas noches. El tema del día de hoy es la batalla por tu mente, el origen. El texto que que yo elegí para esta clase es: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, este texto nos habla de una batalla, una lucha contra seres espirituales. Dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales. Entonces, creo que muchas veces cuando escuchamos el término espiritual o espíritus o potestades, como que de alguna manera tenemos una idea de a qué se refiere, pero tal vez no hemos profundizado mucho a qué se refiere o dónde están o cómo funcionan o cómo operan, ¿no? Son preguntas que en lo personal yo me he hecho y que pues a veces no dan como que tiempo de estudiar, pero últimamente he estado como que un poco centrado en eso. Y para poder comprender un poquito todo eso tenemos que ir al origen. ¿Y dónde está el origen? El origen. Creación. En la Biblia, ¿dónde habla la Biblia del origen? En Génesis habla, todos tenemos la idea, ¿no?, de la creación, pero en Apocalipsis nos habla un poquito del origen antes de Génesis. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, aquí nos está hablando de estos seres que existían antes de la creación del hombre y fueron arrojados a la tierra, dice. Y entonces cuando nosotros leemos en la Biblia, empieza a narrar la creación de la vida en la tierra, de cómo la conocemos, ¿no? Pero también nos habla de la creación de la tierra, porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, antes de que existiera el hombre, existieron los cielos y la tierra, y existían estos seres, ¿no?, que dice Apocalipsis, que estaban en un plano espiritual, no eran de carne y hueso, sino eran seres espirituales. Y como hablábamos hace 15 días, un poco como de las frecuencias para entender un poquito cómo funciona lo espiritual, podemos asimilarlo, por ejemplo, a las frecuencias, ¿no? Dice la Biblia que Lucifer era el príncipe el director de la alabanza en los cielos. Entonces, en los cielos, en un plano espiritual, no puede haber instrumentos como aquí de una guitarra, una batería, sino está hablando de frecuencias que creaban una armonía en todo el universo, que administraban la luz de Dios en todo el universo que existía o que existe. Pero hubo algo ahí que Lucifer se quiso apropiar de esta luz, quiso ser independiente de Dios, y entonces como que creó una rebelión y fue expulsado, fue quitado de esa armonía y fue puesto en la tierra. Pero la tierra, en la tierra hay dos fases de la tierra. En el versículo 1 de Génesis dice que creó los cielos, que Dios creó los cielos y la tierra. Y después en el siguiente versículo dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces hay muchos teólogos que creen que del versículo 1 era una tierra, y en el versículo 2 ya era una tierra donde ya está hablando, donde ya estaba instalado Satanás y sus ángeles, que lo que dice Apocalipsis, que fue lanzado a la tierra. Entonces, cuando fue lanzado a la tierra quedó en un desorden y vacía.
porque, o sea, parece que está narrando dos tierras, ¿no? La primera creó los cielos y la tierra, y en el segundo versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. No es que la creó desordenada y vacía, sino que se desordenó y se vació porque Satanás fue puesto ahí, y entonces la tierra también así como que hizo un cambio en su armonía que tenía, y quedó ahí atrapado, confinado a la tierra. Entonces tenemos que ver estos sucesos como algo espiritual, pero no así como místico, así como vemos a los espíritus en las películas y así, sino más bien como en la densidad de la materia, en la densidad de la tierra, es donde quedó atrapado. O sea, imagínate que antes era luz, y era una luz muy pura que estaba en el universo y que administraba todo, ¿no? Entonces, esa luz cambió, se quiso ser independiente, y entonces cambió su frecuencia y perdió todo el suministro de luz que estaba recibiendo de parte de Dios, y entonces quedó reducida a una frecuencia baja, por así decirlo, que fue puesta en la tierra, y que esa frecuencia baja ocasionó el caos en la tierra. Entonces, después de esto, Dios pone a Adán ahí. Vuelve así como que Dios dice, pues, esta tierra está este cuate ahí atrapado, pero necesitamos también rescatarla, ¿no? También necesitamos redimir a esa tierra. Y entonces Dios crea a Adán y lo pone también en la tierra, ¿no? Aquí vamos a dibujar los cielos y la tierra, ¿no? Entonces esta frecuencia o esta sintonía o esta armonía que había baja de nivel a un nivel más denso que viene a afectar la tierra, y entonces empieza a estar en toda la tierra. Y esa densidad o esta frecuencia baja ocasiona que haya caos en la tierra, que haya desorden. Entonces el origen del desorden en la tierra es espiritual, o es de frecuencia, ¿no? Entonces Dios pone al hombre lo pone en la tierra, en la misma tierra donde ya estaba Lucifer y sus ángeles. Entonces hay dos seres que habitan la tierra, pero Adán hace cuenta que para entender un poquito las frecuencias, por ejemplo, la luz, si tú pones tu mano, ya no pasa la luz, la obstruye, ¿no? El paso de la luz, porque mi mano está hecho está más denso, ¿no? Tiene materia más concentrada. Entonces, como en mi mano hay menos luz, entonces impide el paso de esta luz. Entonces, entre más materia hay, menos luz hay. No sé si se me explico, ¿no? O sea, si tú agarras una bolsa de plástico transparente que tiene poca materia, la luz traspasa. Pero si agarras algo más pesado, más denso, la luz ya no pasa. Eso fue lo que pasó entonces cuando Lucifer fue lanzado aquí, quedó atrapado en la materia más densa de la tierra, en lo más denso, en lo más pesado. Y entonces Adán, Dios lo pone aquí, pero lo pone en el Edén. Esto puede ser un lugar o puede ser algo simbólico, porque Adán podía estar en la tierra y fue puesto con una encomienda, ¿no? ¿Cómo se llama? Multiplicar y enseñorear sobre la tierra. O sea, iba a enseñorear porque ya había alguien que estaba gobernando la tierra.
Y Adán tenía que recuperar ese gobierno y establecer de nuevo este diseño de Dios o este nivel de frecuencia, ¿no? Este nivel de frecuencia alto que traía Adán, lo tenía que volver a instalar en la tierra para que la tierra fuera restaurada y volviera a estar en esta misma sintonía de Dios y recuperara su equilibrio y se acabara el desorden y el caos que había. Entonces, Adán en la tierra tenía, o en el Edén, tenía capacidades más superiores a las que ahorita tenemos, ¿no? Porque cuando él estaba en la tierra, Dios le dijo que pusiera nombre a todos los animales. Entonces, imagínate cómo tendría que ser Adán para ir de aquí hasta acá y buscar a todos los animales que estaban dispersos en la tierra para ponerles un nombre. Yo no creo que haya tenido así una super velocidad que corriendo y una capacidad de nadar. Yo creo que era algo más una conciencia más desarrollada, ¿no? Que tal vez a lo mejor él podía, como en la Biblia leemos que de personajes que fueron traspuestos de un lugar a otro, en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos de los profetas que de repente estaba aquí y apareció por acá, ¿no? Algo así, o algo que él podía visualizar o ir en el espíritu a estos lugares y nombrar todo, ¿no? En este Edén donde Adán estaba operando con leyes superiores a las leyes que estaba operando Lucifer y sus ángeles. Ellos ya no tienen este contacto hacia acá, entonces su nivel de operación es más bajo, es más denso, y el de Adán es más elevado. Entonces a Adán no le dijeron que tenía que trabajar, no le dijeron que tenía que se iba a cansar, no iba a morir. O sea, había muchas cosas muy diferentes al Adán después de la caída. Pero como Adán, bueno, cuando Lucifer vio que pusieron a alguien, como que dijo, pues me van a quitar el trono de aquí, ¿no? O sea, entonces ahí empieza la lucha, y ahí empieza la guerra por el dominio de la tierra. Entonces, ahí viene el engaño, ¿no? Ahí viene el engaño porque Adán estaba operando en una dimensión más elevada. Y bueno, en otras clases hablábamos de las 10 dimensiones, ¿no? Adán tenía un sistema de conciencia muy desarrollado. Tenía desarrollado todas las capacidades, todas las habilidades. Entonces, hemos hablado también de la dualidad, por ejemplo, del día y de la noche, ¿no? Y esta dualidad existe sobre todo en la tierra, de blanco-negro, de bueno-malo, son cosas muy terrenales. En Dios, en cosas ya más elevadas, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien. O sea, ya no está como el bien y el mal de aquí abajo, sino ya opera diferente. Entonces, la serpiente, por medio del enemigo, engaña a Adán a que conozca esta dualidad. Como que le está diciendo, ven más abajo. Entonces, dentro de las 10 dimensiones de las que estamos formados, la más baja es la materia. Entonces, al Adán escuchar esa voz y dejarse seducir, cae en un nivel bajo, se desconecta de toda esta capacidad que tiene y solo queda ahora un Adán que solo opera ya no tiene toda esa capacidad, empieza a perder todo eso, porque Dios le dice, por tu pecado la tierra
será maldita, o sea, como que la tierra todavía dio otro bajón más que el que ya estaba. Y le dijo, ahora habrá espinas, habrá cardos, y ahora vas a ganar tu sustento con el sudor de tu frente. Entonces, ahora Adán ya no tiene todos estos recursos de poder ponerse de un lugar a otro, de poder nombrar los animales, de no cansarse, de no comer. Todo eso viene a raíz del pecado, ¿no? De la desobediencia. Y ahora Adán queda limitado nada más a 3 dimensiones. Porque ahora Adán ya no puede ir de aquí para acá. Ahora Adán tiene que, si quiere ir de aquí para acá, tiene que caminar. Ya no puede volar, por así decirlo, ¿no? Ahora el recurso que era divino, de que en este lugar la comida se producía sola, no tenía que él trabajar, ahora eso desapareció también. Entonces todas estas capacidades que tenía estaban en niveles superiores de la conciencia, y Adán los perdió, y entonces ahora solamente queda operando en un plano totalmente terrenal. Y entonces ahí no es que Dios haya maldecido la tierra, sino más bien fue una consecuencia de la decisión que tomó Adán. Y entonces estas leyes comienzan a cambiar. Dice la Biblia que Dios le dijo a Adán, ahora comerás del pan por el sudor de tu frente. Entonces, la frente no nos habla de algo físico, o sea, de que sudes, ¿no? Sino más bien nos habla de que de la mente, porque nosotros nos conectamos a Dios con nuestra mente, ¿verdad? Dice la Biblia que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces Adán, ahora su mente ya no iba a estar ocupada en amar a Dios, en buscar a Dios, en estar conectado con Él. Ahora su mente iba a estar ocupada en trabajar para sembrar y cosechar. Entonces, o sea, si te das cuenta, hubo un bajón así. O sea, esta mente antes se la ocupaba para hablar con Dios, para conectarse. Y ahora tiene que preocuparse en qué voy a trabajar, dónde voy a sembrar, cómo voy a cosechar. Tengo que observar cuándo es de día y cuándo es de noche, cuándo sale el sol, para saber cuándo tengo que cosechar. Entonces, lo que Satanás quería era que precisamente que perdiera esta conexión, para que ahora quedara a su servicio, porque él es el que tiene una parte del control de la tierra. Entonces, ahora la frente de Adán está sudando por el dinero y ya no tiene tiempo para hablar con Dios. Entonces te das cuenta desde dónde viene esto, ¿no? O sea, hoy en día sigue siendo lo mismo. Mucha gente no tiene tiempo para buscar a Dios porque está ocupada en el trabajo, porque estamos ocupados generando un sustento para subsistir dentro de la tierra. Entonces, eso ocasionó pues, muchas cosas, ¿no? En la vida, el afán, la preocupación, el estrés, el cansancio, pues todo la consecuencia, ¿no? De lo que antes Adán no tenía. Ahora se quedaron un montón de cosas que están aquí, a consecuencia de este engaño, ¿no? El engaño de la serpiente. Y hablando de frecuencias, hay frecuencias bajas, ¿no? Como por ejemplo el temor, la depresión, el estrés, la angustia, la ansiedad. Esas son frecuencias bajas porque son consecuencia del bajón de conciencia de Adán.
Y las frecuencias altas que son las de Dios son el amor, la bondad, la benignidad, la paciencia. Todas esas son frecuencias más elevadas. Y entonces el enemigo hizo que solamente estuviéramos operando en estas frecuencias, ¿no? En decir, si quieres ganar, tienes que competir y tienes que ponerte en las pilas porque, o sea, quitarle al otro, ¿no? Lo que tiene. Porque en este plano quedamos solamente expuestos a los recursos materiales de la tierra. Y acá arriba había otros recursos sobrenaturales. Pero entonces como quedamos solamente con los recursos materiales, son escasos, ¿no? O sea, el agua, no, pues vamos a donde hay agua y las tribus empezaron a pelearse por el agua y por los pozos y por la comida también, se peleaban por las mejores tierras porque ya no recibían el sustento divino. Entonces, todo ese caos viene desde la antigüedad, ¿no? Pero y luego viene la parte donde dice la Biblia que la lucha no es contra carne ni sangre, lo que decíamos, ¿no? Sino contra principados, potestades. O sea, aquí Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tu preocupación no es por competir por alguien más, no es por el pan o por el sustento. Esa es la lucha que hay contra ti, porque eso es lo que gobiernan los seres espirituales, los principados y las potestades que están en la tierra. Ellos tienen ese dominio sobre esa materia. Entonces, si tú piensas que tu lucha es por el sustento, por las cosas, las aflicciones que nos pasan en el día a día, si ahí pones toda tu energía, estás luchando no contra el que ocasionó todo ese caos, sino más bien contra los mismos que están en el mismo nivel que tú y piensas que él es tu enemigo, ¿no? O sea, si alguien te hizo algo, si alguien te quitó algo, tú te enojas con esa persona, pero no contra los que ocasionaron todo este caos, ¿no? Entonces, para entender un poquito todo esto de los principados y potestades, les voy a leer Deuteronomio 32, del 8 a 10, porque en la Biblia ha habido como que diferentes rebeliones, ¿no? La primera rebelión fue la de Lucifer y sus ángeles que cayeron aquí, pero después volvió a haber otra rebelión. Dice Deuteronomio 32, del 8 a 10, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, estableció límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo Jacob, es su herencia asignada, la halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Dice aquí que Dios el Altísimo dio su herencia a las naciones cuando dividió a la humanidad. O sea, la humanidad quedó dividida porque se acuerdan que el hombre estaba haciendo una torre, ¿no? La torre de Babel. Y esa torre querían ellos alcanzar un nivel alto, pero sin Dios, a través de la materia, a través de construir un artefacto, por así decirlo, que pudiera canalizar todas estas frecuencias como una especie de antena, ¿no? Como decir aquí que queremos llegar al cielo, como que imagínate que quieren poner una antena de Wi-Fi que capte la señal, pero sin elevar su nivel de conciencia, sino decir, no, nosotros no tenemos que ser como Dios, que amar, que perdonar, que ser bondadosos. Simplemente desde estas dimensiones
podemos nosotros construir esta interfaz y recibir esta señal. Entonces ahí donde Dios dijo, no, pues a ver, espérense, ¿no? Si no va la cosa. Entonces viene y desarma el plan y divide los esparce por toda la tierra. Unos por acá, otros por acá, otros por acá, otros por acá. Y así, ¿no? Dicen que fueron 70 naciones. Entonces cada una habla un lenguaje diferente para que haya más, o sea, como que todavía fueron a un nivel más bajo donde decir, sabes que estos no se van a poder entender con estos. Si se llegan a entender, su plan es malo. Lo que ellos quieren es algo malo, ¿no? Entonces, lo que sucede, dice aquí, que el Altísimo dio su herencia a las naciones cuando dividió a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir que dio su herencia? Quiere decir que Dios dijo, ¿sabes qué? Dios dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a tratar con cada uno de ustedes. Nada más dice aquí que porque la porción estableció límites a sus pueblos según el número de los hijos de Israel, por eso dicen que son 70 naciones. Y dice, porque la porción del Señor es su pueblo Jacob. O sea, quiere decir que de todas estas naciones escogió una y dijo, esta nación, por medio de esta nación voy a seguir enseñándoles, instruyéndoles para que vuelvan a operar con todas estas dimensiones y recuperen otra vez la capacidad de enseñorear la tierra. Pero a las otras naciones dice que las dio por herencia, o sea que se las delegó a alguien más para que las administrara. Y por eso dice que a Jacob lo protegió, lo cuidó y lo guardó como a la niña de sus ojos. Por eso se dice que Israel es el pueblo elegido, ¿no? En Salmo 82 dice, para que entendamos un poquito más cómo es que Dios delegó la administración de estas naciones. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Dice, Dios está en la reunión de los dioses. O sea que está diciendo que hay otros dioses. Como dice aquí, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Entonces, ¿quiénes son estos dioses, no? O sea, ¿de dónde salieron o qué dioses son? El versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Quiere decir que Dios tenía un equipo también, como cuando estaba en el origen, y había el ángel que era Lucifer, que tenía un cargo de frecuencias, y Dios sigue teniendo un equipo. Entonces, este equipo son los que aquí dice los dioses, que Dios está en la reunión de los dioses. Dios tiene como un equipo de dioses o de seres que están a su servicio. Pero a estos seres, Dios le dio a cada uno que administrara una nación. Y por eso cada cultura tiene un dios. Por ejemplo, aquí en México, que Quetzalcóatl, los dioses egipcios, y la Biblia habla de muchos dioses, de que adoraban a otros dioses. Se refiere a estos dioses que Dios dejó como encargados. O sea, Dios tiene un límite, ¿no? Dios con la humanidad ha tenido un límite. A veces pensamos que Dios es todo bondad y que no pasa nada, ¿no? Que podemos hacer lo que queramos y que Dios siempre nos va a amar, ¿no? En la Torre de Babel hubo un límite y Él dijo, ¿sabes qué? Van a ser esparcidos
y yo ya no voy a tratar con ustedes. Ahora van a tener unos administradores. Por medio de ellos, ustedes van a, si ustedes se quieren así como alivianar, va a ser por medio de ellos. Pero estos cuates no eran malos, sino que después también se rebelaron. Por eso dice aquí, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. O sea, quiere decir que estaban a su servicio, que eran de su misma familia, ¿no? O sea, eran sus hijos. Pero, dice, como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Quiere decir que estos cuates también se corrompieron y empezaron a buscar la adoración para ellos mismos. Y por eso nosotros vemos en todas las culturas que adoran a dioses, ¿no? Que hacían sacrificios, porque estos dioses se corrompieron y empezaron a demandar sacrificios a las naciones. Y por eso la historia se parece en muchas partes del mundo. En Egipto que hacían sacrificios, aquí en los aztecas, en Sudamérica, en la India. Todos esos seres también se corrompieron y empezaron a demandar sacrificios para ellos. Y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Por qué los seres humanos quieren, o sea, por qué esa es la Tierra, ¿no? Ya vimos lo de las divisiones y todo. Ay, disculpen la Tierra. Y ¿por qué estos seres humanos les interesaría adorar a estos dioses? ¿Por qué creen ustedes? Salud. No. Para que ya no voltearan más arriba. ¿Cómo? Para que ya no voltearan más arriba. Uh-huh. Es como en este límite de estos son los que yo te pongo estos dioses. No, pero ¿por qué? Por ejemplo, estos ya se corrompieron, ¿no? Ahora, ¿por qué? Si estos se corrompieron, ¿por qué los hombres decidieron obedecerles, ¿no? O sea, ofrecerles sacrificios, hacer templos y todo eso que vemos. Lo que ofrecían, ¿no? Exactamente. Porque ellos, como decíamos, estaban operando como que en el nivel de frecuencias de la Tierra. Si tú ves, por ejemplo, las pirámides están colocadas en puntos estratégicos de la Tierra y todas están así como alineadas. Porque esas pirámides son como una especie de tecnología para controlar lo que pasa en la Tierra. Entonces, el hombre se olvidó de Dios y lo único que le interesaba era su sustento. Su mente estaba enfocada en qué voy a comer mañana, qué voy a comer ahorita, no quiero que me dé frío. Entonces hubo cuates que estos seres le dijeron, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar cómo tú puedas tener el sustento, pero me tienes que adorar a mí, no adores a Dios. Entonces hubo cuates que dijeron, bueno, pues, ¿y qué voy a recibir a cambio, no? Pues vas a recibir tu sustento y aparte vas a ser el jefe, acá va a estar toda la multitud. Si tú me haces caso a mí y haces lo que yo te digo y haces un templo y en ese templo haces sacrificios y todo eso, toda esa sangre, todo ese sacrificio me va a alimentar a mí, porque estos dejaron de alimentarse de Dios. Entonces se comenzaron a alimentar de una frecuencia baja de sufrimiento, de dolor, de todo lo que ya estaba muy bajo en la tierra, ¿no? Entonces, estos cuates dijeron, pues va, me late, ¿no? Yo voy a ser el jefe y yo voy a mandar a todos estos. Y por medio de engaños y todo, pues vamos a hacer sacrificios. Y tú a cambio, pues vas a dar que haya cosecha, que haya comida, que haya sustento, para que estos cuates estén tranquilos y sigan sirviendo y entonces sea un ciclo así como repetitivo, ¿no? Y entonces eso pasó con los 70 dioses que había, que quedaron por toda la tierra. Cada uno hizo lo mismo. Y entonces
En la historia, pues no la han contado mal, ¿no? Porque nos han, o sea, como que si te pones a estudiar las pirámides, como que no, pues era nada más un templo ahí, no te explican bien qué onda, ¿no? Pero si nosotros lo vemos así como del plano como energético, como de frecuencia, tiene sentido porque ellos construían las pirámides porque no nada más era así de, sí, vamos a hacer una pirámide porque se ve bonita, ¿no? Algún beneficio tenían ellos que recibir. O sea, no nada más era así de, sí, aquí no hay nada que hacer, vamos a poner piedras ahí, ¿no? No, o sea, había una intención. Y así en cada uno de los templos que hay, ¿no? Y había un resultado. Entonces, ese sistema estuvo funcionando muchos años, pero también acuérdense que hubo una nación que Dios escogió, que fue la de Jacob, y dijo, con ustedes yo voy a tratar directo. Y entonces aquí vemos que Dios empieza a hablar con Abraham, empieza a hablar con Jacob, directo, ya no por medio de los administradores, sino de forma directa, y empieza a enseñarles nuevas cosas para que el hombre pudiera otra vez recuperar su nivel y dejar de estar alimentando a estos seres, ¿no? Entonces, aquí está Adán. Bueno, el hombre ya no es Adán. Y entonces Dios empieza un trato con él, con esta nación que él escogió, con el fin de que vaya recuperando sus rayitas, ¿verdad? Como en el videojuego, ¿no? Que llena todas las rayitas y se llenan los superpoderes. Acuérdense que nada más, al estar nada más concentrado en la comida y en lo físico, nada más estaba así como que en estas tres. Entonces Dios le empieza a enseñar nuevas leyes y le empieza a decir, ¿sabes qué? Te voy a mandar el maná y el maná va a ser una comida sobrenatural. No necesitas trabajar, no necesitas sembrar, no necesitas cosechar, pero va a ser como una señal para que tú vuelvas a creer y empieces a salir de estas dimensiones que estás atrapado y empieces a subir otra vez y vuelvas a recuperar lo que perdió Adán. Entonces, cuando los administradores gobernaban a los hombres, no podían permitir que pasaran de estas dimensiones. O sea, los tenían nada más hasta aquí. Si pasan de aquí, ya vuelven a conectar con Dios y empiezan a cambiar las cosas. Entonces, por eso les empiezan a exigir cosas, ¿no? A sacrificios, mata a un guerrero, mata a un un montón de cosas que hacían. Porque estos cuates están en un plano bajo. Y entonces todo lo que alimente de aquí es como comida para ellos. Y si el hombre empieza a subir, deja de alimentarlos y estos cuates se desaparecen. Entonces, en la antigüedad funcionaba de esa forma, así como te digo, ¿no? Con con rituales y con ceremonias y todo que hacían. Entonces, nosotros estamos formados de 10 dimensiones. Y cada una de esas dimensiones es un canal que nos conecta con Dios. Y aquí tú puedes ponerle los atributos, ¿no? Amor, bondad, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. O sea, contra esas cosas ya no está la ley de aquí abajo, sino ya estás en una ley superior. Entonces, ¿cómo
cómo te habla Dios, ¿no? Hace 15 días veíamos en esa clase cómo escuchar la voz de Dios y decíamos que tienes que limpiarte, ¿no? De todo el ruido que hay en el mundo de culpa, de ansiedad, de depresión, todas esas cosas que estamos siendo bombardeados. Tenemos que limpiarnos para poder escuchar la voz de Dios. Entonces la voz de Dios no la vamos a escuchar en una bocina o no la vamos a escuchar en algo físico, sino la vamos a escuchar en nuestro interior. Lo mismo que para estos seres, al alimentarlos es con algo que hay en el interior. O sea, si tú tienes miedo, si tú tienes incertidumbre, si tú tienes todas esas cosas, estás alimentando esto. O sea, no sé si me explico, es algo interno. No es así de que dices, no, pues yo a lo mejor no prendo una veladora o no estoy haciendo un ritual así externo, sino que donde más nos afecta es en lo interno. Y aquí viene el texto que dice, ¿no? Que por eso dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es competir en el mundo, no es estar afanado, no es esforzarte más por conseguir las cosas, sino es contra estos seres que nos están bombardeando al día de hoy. Ahorita a ellos ya se les fue quitado como la administración. Me dijeron, ¿sabes qué? Ustedes ya no van a recibir esos, ya así como que se les quitó el cargo, ¿no? Ya no van a estar ustedes como administradores. Pero siguen existiendo, no han sido eliminados. Entonces ellos siguen operando, ya no a través de una pirámide o de algo así externo, sino que han buscado otras formas de atraernos, de que sigamos operando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas formas? Que tú y yo vivamos angustiados, que vivamos en pleitos, que vivamos inconformes, que vivamos estresados, que vivamos con deseos inalcanzables, porque todo eso genera que nuestra mente se enfoque en eso y eso genera el sudor de la frente, ¿no? Lo que decía Génesis. Entonces, ¿qué han hecho para que puedan como que tener el control? Si decíamos que operan en un nivel como de frecuencia, han desarrollado tecnología para transportarse o para enviar mensajes para que nosotros estemos en ese estado. Entonces, por ejemplo, tú pones las redes sociales y hay violencia y hay todos los pecados están ahí, ¿no? Ahí te pintan una casa súper grande para que tú la desees y digas, sí, yo quiero eso, y entonces entres en una preocupación de decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuánto tengo que ganar? ¿Cómo tengo que trabajar? Y otra vez entra el nivel del sudor de la frente, o sea, el nivel bajo, y entonces ocasiona que te mantengas ahí. Y ves otra noticia y no, pues que la guerra y que todo va a subir y que todo va a brincar y empiezas, híjole, ya no me va a alcanzar, si llegando bien poquito y cada vez me va a alcanzar menos, ¿no? Y entonces tu estado sigue estando abajo, sigue estando desconectado de la fuente que es Dios. Y estos cuates siguen haciendo su trabajo, por eso, o sea, de Génesis, del Apocalipsis, del texto que leímos, son miles de años atrás, a cuando Pablo escribió que la lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no fue así al mismo tiempo, porque a veces leemos la Biblia y pensamos que todo pasó así como, o sea, como decir, bueno, esto ya pasó hace muchos años. Pues ahorita han pasado menos años de aquí a Pablo que de que cuando Pablo escribió eso, a cuando estos cuates se rebelaron y pasó todo este cotorreo, ¿no? O sea, tienen menos tiempo lo que dijo Pablo de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes.
sino contra huestes, principados, potestades, contra los gobernadores, fíjate cómo dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, está hablando de que alguien sigue controlando, alguien sigue teniendo el control. Entonces, dice ahí que nuestra lucha no es contra eso, ¿no? Y entonces Pablo también habla de la armadura. Dice que nos vistamos con la armadura y hemos leído, todos conocemos ese texto de la armadura, ¿no? Y ese texto dice que te pongas el cinto. A ver, alguien si le puede buscar a alguien en Efesios 6. Galatas. 6. Que hijos y padres, esclavos. La Para la armadura. armadura de Dios. Ya está. A ver, por favor. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Bueno, ahí está como que la clave, ¿no? Así como que sigue el diablo estando aquí en la tierra. Y aquí Pablo está diciendo, ponte la armadura para estar firmes contra estos ataques que son espirituales. Y dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisibles, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ajá. Por lo tanto, dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. A ver, ahí paramos. Dice ahí, pónganse el cinturón de la verdad. La verdad, pues ahora sí que es la verdad, ¿no? O sea, tenemos que ser verdaderos. Tenemos que hablar verdad y ser verdaderos, o sea, ser honestos, ser sinceros, ¿no? La mentira crea como un bajón de frecuencia, ¿no? La mentira alimenta acá. Por eso dice, ponte el cinturón de la verdad, porque el cinturón de la verdad es algo que va a elevar tu conexión con Dios. Incluso la postura, ¿no? De alguien que miente es así como cambia el semblante o cambia la postura, ¿no? A alguien que dice la verdad puede estar así como recto y derecho porque está hablando la verdad. Luego dice la coraza de la justicia. Y aquí habla del corazón. Un corazón que está herido, que está resentido, que está a la defensiva. Está luchando por sobrevivir. Un corazón lastimado que no ha sido sanado. Está en un estado de supervivencia. Está en un estado de que tiene que hacer mucho esfuerzo para subsistir. Y dice que la coraza de la justicia es como un equilibrio perfecto, ¿no? Que el corazón es como nuestro centro emocional y la justicia protege ese centro emocional contra insultos, rechazo, contra menosprecio, contra todas estas cosas que hacen que estemos aquí abajo. Es como un aislante, ¿no? O sea, de decir, yo ya estoy protegido de que si alguien habló mal de mí o que si alguien me ofendió, pues sí, a lo mejor lo escucho y digo, qué mala onda, pero ya no entra a mi corazón, ya no mueve mi emoción a enojarme y reaccionar y ir y armar todo un cuento de por qué y todo eso, no sé si me explico, porque esto es lo que, si yo hago esa reacción, estoy yendo para acá abajo. Y entonces si yo me pongo la coraza, voy así como que una rayita más, ¿no? Y luego, ¿qué más dice Ra? Dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. El calzado, ¿no?
Es como, el calzado es como es nuestro caminar, ¿no? Cómo andamos por la vida, con miedo, cautelosos, muy cuidadosos de no perder a lo mejor lo poco que pensamos que tenemos, porque decíamos que en la materia hay limitación, es como, nada más esto es lo que hay y ya, ¿no? Y entonces muchas veces caminamos en la vida muy cuidadosos de no perder eso que tenemos, y andamos con miedo y andamos con temor, pero la paz dice que calcemos, ¿cómo dice el calzado Dice, el calzado de la paz que proviene de la buena noticia. del Evangelio, ¿no? De la Ah, paz. El Evangelio de la paz es esa ausencia de estrés, de preocupación, de temor. Te pone en un estado de decir, yo estoy caminando en una tierra de promesa, no en una tierra caída. Es como mi herencia, ¿no? No es que tu herencia es que vas a recibir un montón de propiedades y de cosas materiales, sino más bien esa paz de que tú puedes caminar en este mundo que está caído, que está gobernado, pero tú puedes caminar en paz, confiando. Pues es como si trajeras unos zapatos en contra de la gravedad, ¿no? De que aquí abajo te dice, ándate con cuidado, o sea, como que con mucha presión, ¿no? Tienes que ser muy hábil, muy inteligente, o sea, tienes que tener muchísimas cosas para poder poseer lo que tú quieres. Y en Dios dice, ponte el calzado del Evangelio de la paz. O sea, tú camina confiado, tú camina sabiendo que tu promesa viene de arriba. No está aquí en la tierra, no está no te la va a dar la materia, no te la va a dar mucho dinero, no te la va a dar nada de lo que está aquí en la tierra. Y luego, ¿cuál sigue eso? Dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El escudo de la fe dice que es no andar por vista, no andar por lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, lo que decíamos, ¿no? Lo que ves en las redes sociales, todo está bien feo. Y entre más lo ves, más feo se pone, ¿no? Y entonces, el escudo de la fe, andar por fe, es como tener la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe, ¿no? La caminar por vista es, sabes que esto es lo que hay y esto es lo que tienes nada más. Y andar por fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, es una visión totalmente diferente, ¿no? Es apaga los dardos del enemigo. Porque si andas por vista, ves todo lo que pasa, toda la maldad, todo lo corrupto que está el mundo, y puedes caer a comportarte de la misma manera, o sea, a defenderte desde ese plano de abajo. Pero si tú elevas tu vista y usas el escudo de la fe, puedes como que romper con esas leyes, ¿no? Y luego, ¿cuál sigue? Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, ¿no? Dice en otra versión, pero dice ahí, está padre porque dice que es como un casco. ¿Por qué? Porque con nuestra mente, como decíamos hace rato, ¿no? Con nuestra mente o sudamos para conseguir el pan, o con nuestra mente adoramos a Dios para tener un recurso más elevado, ¿no? Sí, o sea, es como aquí está como la decisión. Aquí es donde está la guerra, ¿no? Aquí si el enemigo logra poner un pensamiento aquí de escasez, de temor, de que desees algo que a lo mejor está fuera de tus posibilidades, ¿no? Pero que si tú tienes ese deseo, te pone un deseo acá, no sé, una casota, ¿no? En la playa, y tú miras hacia acá
y dices, ahora tengo que trabajar, y ahora qué tengo que hacer, pues voy a robar, o sea, hacer muchas cosas para conseguirlo. Entonces entras en ese sistema de decir, ¿sabes qué? Si tú le haces caso a este deseo que el enemigo te puso, menos tiempo vas a tener para conectar con Dios, porque ahora vas a tener que trabajar horas extras, ahora vas a tener que estar más preocupado por conseguir ese deseo. O si dejas que haya pensamientos, ¿no? De tentaciones, de pecados, de vicios, también va a ser robada tu atención para cualquier cosa que no sea Dios. Entonces puede ser un deseo, puede ser una tentación, puede ser, puede ser muchas cosas, ¿no? Y entonces dice que te protejas con el yelmo de la salvación o con el casco. Entonces, por eso es importante exponernos a la palabra de Dios, ¿no? O sea, hace poco hablaba con Dios del decir, la Biblia dice que te congregues, ¿no? O sea, entonces nos dice, no, pues sí, se congrega, no te congregas, pero sí necesitamos nosotros nutrirnos de la palabra de Dios, o sea, sí necesitamos nutrirnos de un pensamiento más elevado. Si tú no haces nada, las redes te van a atacar, o sea, es un bombardeo de información que está ahí, que tiene muy poco que ver con Dios. Entonces sí necesitamos cubrir nuestra mente para que de la salvación, de lo que nos va a salvar de todo esto, ¿no? Entonces esto no es nada más de que hagas una oración espiritual y decir, sí, Señor, me pongo el yelmo, el casco de la salvación. Es un trabajo que tenemos que estar haciendo, de decir, ¿de qué voy a alimentar mis pensamientos, no? ¿De qué se están alimentando? ¿A quién le estoy haciendo caso? ¿De los pensamientos que tengo aquí me están llevando a Dios o me están llevando cada vez más para abajo, ¿no? A vivir desconfiado, a vivir angustiado, deprimido, todas estas cosas, ¿no? Ahí es como que donde nos podemos dar cuenta cómo está nuestra mente, ¿no? Y luego dice el último, la espada del espíritu. Y todos sabemos que la Biblia es como la espada, ¿no? O sea, muchos, o en la Biblia está como esa referencia, ¿no? De que la palabra es la espada. Y de esta armadura que está hablando aquí, solamente la espada sirve para atacar, las demás partes sirven para cubrir. O sea, cúbrete con el casco, ponte el calzado, ponte ¿cómo se llama? Ajá, el escudo, toda la armadura, ¿no? Pero dice, hay una espada, y esa espada no sirve para defenderte, sirve para atacar. Y esa espada es la palabra. Entonces, nuestras palabras tienen un poder a nivel frecuencia, como hablábamos acá en la antigüedad, y todos los que hacían rituales usan repeticiones, usan palabras y usan sonidos que van creando un cambio en el estado de la mente, del pensamiento, como una hipnotización, ¿no? O por ejemplo, cuando a alguien de niño, no, pues es que a mí me maldijeron y unas palabras de maldición crean un trauma para toda la vida. Pero entonces se nos está dando esa arma, de decir, usa esta arma que es la espada y que es la palabra. Entonces la palabra es creativa. Por eso la Biblia habla mucho de bendecir, o sea, de que bendigas a tu familia, a tus hijos, que bendigas tus cosas, no que bendigas los alimentos, que hables bendición, pero no una bendición de palabras repetidas, sino una bendición de conciencia, ¿verdad? De que tú estás hablando palabras de poder, palabras que vienen de aquí y que tú las estás declarando sobre esto. Y hace 8 días veíamos que la tierra fue creada con palabras.
Y entonces nosotros tenemos ese poder de hablar estas palabras y provocar un cambio en la tierra, ¿no? Jesús bendijo los alimentos, los peces y los panes y se multiplicaron. O sea, Jesús no dijo, ¿sabes qué? Me voy a aventar una jornada extra porque tengo que pagar los impuestos, porque tengo que alimentar a 5,000 personas y como tengo que darles de comer a estas personas, ya no voy a tener tiempo para predicarles y enseñarles. No sé si me explico, esa es la trampa, ¿no? O sea, de ganar con el sudor. O sea, imagínate a Jesús en ese plano bajo, ¿tú qué hubiera tenido que hacer? Oye, para los impuestos, pues no más vamos a trabajar todos, no sé, una semana o nos cooperamos, ¿no? Sino que Jesús dijo, ve y saca del pez el dinero, ¿no? Entonces la materia ya no está operando por los gobernadores de este siglo, sino está respondiendo a una voz superior. Y entonces la materia dice, ¿sabes qué? Ahí están los panes, ahí están los peces, ahí está el dinero, ahí está lo que necesitas. Pero no lo podemos ver porque estamos saturados de todo esto, ¿no? O sea, estamos inundados. O sea, es una guerra. El enemigo no está quieto, está atacando. Que a veces eso lo vemos como decir, no, pues es milagro, pues nada más Jesús y era algo bonito, ¿no? Pero ahorita pues ya estamos en otro tiempo, ¿no? No es que estemos en otro tiempo, sino más bien que las estrategias han cambiado. Y por ejemplo, las palabras que salen de nuestra boca vienen de lo que hay aquí. Y entonces si lo que hay aquí está por lo que vemos en el teléfono, por lo que creemos, por lo que escuchamos, y lo empezamos a declarar, y entonces todas nuestras palabras están creando todavía todo ese caos, porque el enemigo no puede crear, o sea, no tiene esa capacidad de crear algo nuevo, la tenemos nosotros. Entonces por eso quiere que nosotros sigamos creando todo ese caos, ¿no? Entonces, en la Biblia habla de palabras, ¿no? De bendecir, de cuidar nuestras palabras, de no hablar, ¿cómo dice? No hablar como a la ligera, ¿no? Muchas cosas que habla del lenguaje, ¿no? De que la lengua es como una espada, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que redimir ese lenguaje y hablarlo para crear. Tenemos que como que volver a reescribir, ¿no? Lo que sucede en el mundo con nuestras palabras. Y esto está bien profundo porque acuérdense que cuando fue lo de Babel, fueron divididos y cada quien tenía una lengua diferente. Y decíamos que esa lengua diferente fue un bajón de conciencia. Entonces te das cuenta, hoy en día tú hablas con alguien y le dices algo y ese cuate entendió otra cosa y hasta se enoja porque dice, oye, ¿por qué dijiste eso? No, espérate, yo no me refería a eso, o sea, yo estaba hablando de esto. Imagínate cómo es de torpe nuestro lenguaje, ¿no? O sea, yo creo que de esa clase a lo mejor unos van a entender otra cosa, ¿no? A lo que yo quería decir, pero así es el lenguaje, está en un plano bajo. Y entonces cuando viene el día de Pentecostés, ya con esto vamos a ir terminando, ¿no? Ya nos extendimos. Cuando viene el Pentecostés, desciende el Espíritu Santo, ¿y qué fue lo que les repartió? Lenguas como de fuego. Quiere decir que estas lenguas vienen de un nivel de frecuencia mucho mayor, que traen más luz que las lenguas que están aquí abajo. Y entonces esas lenguas espirituales vienen a revolver y a deshacer todo eso que se había construido, y viene un poder sobrenatural sobre los apóstoles. Entonces, pues, o sea, ahorita vimos así como que todo un resumen, pero podemos profundizar, ¿no? Por ejemplo, podemos profundizar en las lenguas espirituales. Muchas veces escuchamos que la gente en la iglesia hablan en lenguas, ¿no? Y muchas veces lo hacen sin conciencia, o sea, nada más como, sí, ya me aprendí estas 2, 3 palabritas y las repito para que vean que sí hablan lenguas, ¿no? No se trata de eso, o sea, las lenguas espirituales, en el espíritu, tienen un poder tremendo, ¿no?
el nombre de Jesús igual. Pero bueno, así son temas como para otra clase, ¿no? Y por hoy pues vamos a terminar aquí la clase.